Bien, una de las cosas que tengo que mencionar es que Jesucristo es el personaje menos entendido de toda la historia de la humanidad. En la época de Jesús había una gran confusión, no sabían quién era realmente Él. Al día de hoy hay mucha gente que no entiende al Señor Jesucristo todavía. No pueden entender cómo es que es hombre y al mismo tiempo es Dios. Cómo es que es hijo y al mismo tiempo es padre, cómo es que es la puerta y es el que nos lleva a la puerta, cómo es que es el camino y es el que nos trae el camino, cómo es que Él es el abogado y cómo es que Él al mismo tiempo es el juez. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero hablar algunos instantes acerca de esta gran verdad, porque lo que pasó con Jesucristo no fue una tragedia, fue la esperanza de la humanidad. Gloria al nombre del Señor, lo que ocurrió ahí. No una opción más, sino la única opción que hay. Gloria al nombre del Señor. Al día de hoy Jesucristo aparece en el mapa de la historia y algunos lo reconocen como, dicen los orientales, piensan que es un gurú, otros, los Illuminati, dicen que es un iluminado más, los árabes dicen que es uno de sus profetas, y de hecho el nombre de Jesús aparece en más ocasiones que el mismo Mohammed en el Corán. Para los judíos es un loco que tenía algo de profeta, pero que al final de cuentas no tiene nada que ver con que sea el Mesías, el enviado, el escogido del cielo, el amado de las naciones, el más hermoso de los hijos de los hombres. ¡Aleluya! Y quiero contarles unas cuantas verdades acerca de este Señor Jesucristo. La Biblia habla de 12 misterios y uno de los misterios dice que es un misterio grande. Y dice también la Escritura en 1 de Corintios capítulo 2 versículo 8, al que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. No lo conocieron. Y hay muchos hoy que todavía no lo conocen. Algunos están viendo a ese hombre lleno de golpes, lleno de azotes, pero no se dan cuenta de que esa es la esperanza nuestra. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, este es otro de los misterios que aparecen en la Escritura: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Si no fuera a través del Señor Jesucristo, no tendríamos opción, porque la Escritura dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Cristo, la sentencia de muerte de Jesucristo fue establecida antes de que Él naciera. El profeta Isaías dice que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aparecen en dos ocasiones esta misma remembranza en el mismo libro del profeta Isaías. Una en el capítulo 7 y otra en el capítulo 9, el versículo 6, que posiblemente muchos de ustedes se recuerden. Pero la palabra de Dios habla de un misterio que estaba oculto desde el principio de los tiempos y las edades. Aún antes que Abraham, ya el misterio de Cristo estaba en cada libro de la historia. Gloria al nombre de Jesucristo. Cristo estaba ahí y la Escritura dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Amén. Y el testimonio de Jesús, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu mismo de la profecía. Y dice Salomón que la profecía es tan importante que cuando no hay profecía, el pueblo se descarría. El pueblo se corrompe. Por eso es importante que haya profecía. Por eso dice el apóstol Pablo que es importante que anhelen los dones, sobre todo el de profecía. Porque en la profecía, gloria al nombre del Señor Jesucristo, está el testimonio de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que está escondido, que no era visible a los hombres. Algo que usted puede tener enfrente, pero que no logra
a entender, porque es un misterio y ese misterio tiene que ser revelado. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, de los 12 misterios que aparecen en la Escritura, hay 3 a los que voy a hacer alusión en esta hora. Uno es el misterio de Cristo en nosotros, otro es el misterio de su voluntad, y otro que quiero mencionar posiblemente es el misterio que conocemos nosotros como el misterio de piedad y que está relacionado con esta palabra que yo estoy hablando. Gloria al nombre de Jesús. La Escritura dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 que este misterio es grande. Dios fue manifestado en carne. Amén. Aleluya. Dios fue manifestado en carne. Así que no es un semidios el que está por ahí. No, es un hombre completo. Un hombre que siente, un hombre que anhela, un hombre que llora, un hombre que se duele, un hombre que se cansa, un hombre que necesita alimentarse, un hombre que necesita dormir. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque no hay ninguna opción posible para que el Señor hubiera podido venir en toda su gloria aquí. Sería una catástrofe de dimensiones incalculables, porque ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria. La tierra apenas es el estrado de sus pies. Un Dios tan grande no puede entrar acá, porque el planeta en sí no soportaría una gloria tan grande. En los libros de ciencia se habla de galaxias, se habla de constelaciones, se habla de sistemas solares, se habla de planetas, se habla de estrellas, se habla de asteroides. En todo ese universo tan grande no cabe el Señor. No pueden contener su gloria. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice Salomón cuando ofrece aquella casa que edificó. Dice aquí que ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria, mucho menos esta casa que he preparado. No podemos esperar nosotros que el Dios de gloria iba a venir en toda su gloria. Él dice en la Escritura, el apóstol Pablo hablando a los filipenses del capítulo 2, Él se despojó de su gloria. En otras palabras, dejó su gloria y tomó forma de siervo. Gloria al nombre del Señor. No piense que el Señor vino a hacer trampa. No, es que como Dios cualquiera puede. No, Él dejó su gloria y tomó forma de siervo, humillándose a sí mismo. Alguien que den gloria a Dios bien fuerte. Esos son los que Dios lo hace. Gloria al nombre del Señor. Porque de pronto podemos malentender ahí, no, es que como Él es Dios, entonces Él sí podía aguantar. No. Él vino como hombre. Y como hombre se humilló yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Que dicho sea el paso, es una de las peores muertes relatadas científicamente, donde la persona muere en dolor extremo. Y quiero contarles que el Señor Jesucristo padeció todo eso para que nosotros tuviésemos vida y para que tengamos vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pedir gloria a Dios muy fuerte, a la gloria del Señor. Misterio que en otro tiempo estuvo escondido, pero que ahora nos ha sido revelado por la gracia de Dios. La Escritura dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados, para que nadie se jacte en su presencia. Esta salvación la obtuvimos gratuitamente, producto del sacrificio de un justo, de un santo, de un hombre puro, de un hombre limpio, de un hombre que lo dejó todo por amor a cada uno de los que estamos acá.
sabe que escribí una enseñanza por ahí, pero es que no sé, siento, a veces me dan ganas de predicar. Y es que cuando uno habla de Jesús, cómo se emociona, ¿no? Me encanta hablar del Señor Jesucristo. No hay otro como Él, no lo hay, búsquelo, no lo hay otro como Él. La Escritura dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, solo en el nombre de Jesucristo. Pareciera un consejo, pareciera una recomendación, pero realmente es un regaño. El Señor nunca les está diciendo a los fariseos, vayan y estudien. No, ustedes dicen que escudriñan las Escrituras. Ustedes dicen que conocen las Escrituras. Él dice, investiguen, escudriñen. Ellas dan testimonio de mí. Ellas hablan de mí. Y si ustedes conocieran las Escrituras, a mí me conocerían. Gloria al nombre de Jesús. Y aparece en escena un hombre en el desierto predicando. Gloria al nombre de Jesús. A las orillas del Jordán. Un hombre que dice el mismo Señor Jesucristo que los hombres nacidos de mujer, no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. Gloria al nombre del Señor. Y la Escritura dice que Juan era una antorcha encendida. La Escritura dice que cuando Jesús se presentó al Jordán, la expresión de Juan fue: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Gloria al nombre del Señor. Uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. El que el mundo no conoció. La Escritura dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Toda persona tiene un pero. Hasta el Señor Jesucristo tuvo un pero sin pecado. Gloria al nombre del Señor, el varón perfecto. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Jesucristo. Tengo que decirles que Lucas empieza narrando la historia de cómo Jesús fue arrestado. Y empieza diciendo que cerca de las 12 de la noche, de la madrugada aproximadamente, fue arrestado Jesús y fue llevado a Anás, que era el suegro de Caifás. Este Anás había sido destituido ya de la posición de autoridad que él tenía como sumo sacerdote por los romanos, pero se le consideraba como una persona de autoridad, y había en ese entonces, en aquel tiempo, 2 sumos sacerdotes. Y entre las 12 de la medianoche y las 4 de la mañana, Jesucristo fue llevado ante Caifás, donde tuvo que comparecer ante los principales del Sanedrín. Luego a las 4 de la mañana fue llevado al Sanedrín, al consejo oficial, y alrededor de las 5 de la mañana fue llevado ante Pilatos. Y aquí entra en escena un hombre que no tiene nada que ver en la historia, y él piensa que tiene algo que ver. Gloria al nombre del Señor. Porque si Juan es el padre de todos los músicos, definitivamente Caín sería el padre de todos los religiosos, que piensan que pueden adorar al Señor a como a él le parece y no como Dios dice. Así como Adán y Eva pensaron que ellos podían cubrir su pecado, pero no había forma de que el ser humano pueda cubrir su pecado, porque es que es necesario que cuando hay pecado haya un derramamiento de sangre, y es necesario que el Cordero de Dios sería el que limpiaría el pecado de la humanidad. Ahora dice el apóstol que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo hace esto la sangre de Cristo? Gloria al nombre de Jesucristo. Algunos de los que participamos ayer en la tarde pudimos ver a través del vino que es representado con la sangre
y el pan que es representado en ese pan, el cuerpo de Cristo. La Escritura dice que ahora, una vez que nosotros comemos ese pan y tomamos de esa copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y la Escritura dice que ciertamente para los que se pierden, estas palabras de la cruz son locura, pero para nosotros son vida eterna. Gloria al nombre de Jesucristo. Las palabras de la cruz son locura para los que se pierden, mas para nosotros son vida. El peor día de la vida de Jesús, en el peor momento de la historia, después de haber pasado toda la noche cuando estaba orando en el Getsemaní, sus tejidos, sus vasos capilares no aguantaron la presión y se reventaron, y en lugar de salir sudor, salía sangre. Había un sufrimiento extremo, y estando en la madrugada allá en el jardín de Getsemaní, déjenme decirle que entre el jardín de Getsemaní y la ciudad de Jerusalén hay cerca de unos 3 kilómetros aproximadamente, pero es empinado, hay que bajar así bien alto y hay que volver a subir. Y el lugar de donde fue sentenciado Jesús al lugar donde fue crucificado, el Gólgota o la ciudad de la calavera, hay cerca de 1,5 kilómetros, un lugar terrible, así empinado. Pero para ese instante ya habían pasado muchas cosas. Gloria al nombre del Señor. El creador del universo estaba a punto de morir por una humanidad. Gloria al nombre del Señor. Cumpliendo una misión que Él había profetizado a través de sus siervos, los profetas, mucho tiempo antes de nacer. Gloria al nombre del Señor, que Él mismo vendría y nos salvaría. Gloria al nombre del Señor. He aquí yo estaré presente, dice el Señor, en aquel día. Yo mismo que estoy hablando, en aquel día estaré presente. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Lo llevan ante Pilatos y Pilatos dice: no, yo no tengo nada que ver con ese hombre, yo no encuentro ninguna falta en él. Pero los judíos insistían en que él había cometido un delito grave, y él dice: yo veo en este hombre un inocente, mejor llévenselo a Herodes, tal vez él sepa qué hacer. Y fueron y levantaron a Herodes a las 6 de la mañana, y Herodes dice: no, esto me parece que es un loco, lo puse a que me hiciera un milagro y no me hizo nada, y dicen que hace milagros, pero yo no veo que haga milagros, devuélvanselo a Pilatos. Y Pilatos llega ya un poquito preocupado, porque él pensaba que él podía actuar en esto. Él dice: yo quiero salvar la vida de este hombre es un inocente. Y de feria, cuando él está ahí en su lugar donde está estableciendo el juicio de Jesús, le llega una nota de su mujer, y su mujer le dice: no tengas nada que ver con ese justo, porque por causa de él yo no he podido descansar en sueños, me ha estado atormentando ese hombre. Así que Pilato ahora está más desesperado, ya no solamente porque mira a un hombre justo, un hombre sin pecado, sino que también tiene a su mujer encima, que le dice que no tenga nada que ver con ese hombre. Y él le dice: ¿no te das cuenta de que tu vida está en mis manos? Y es un gran error el que está cometiendo. Y el Señor Jesucristo le dice: ninguna autoridad tienes sobre mí si no te hubiese sido dada por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto dan gloria al nombre de Jesucristo? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ninguna autoridad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Saben que la Biblia habla de potestades, de tronos, de dominios? Pero la Escritura dice: este es el Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada. Gloria al nombre de Jesucristo. Los discípulos de Juan escucharon de Jesús. Juan mismo escuchó de Jesús, él mismo lo presentó. Él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora tiene dudas, porque ahora él está preso. Aparentemente no ha ocurrido nada con Jesús, excepto lo que le ha llegado a él de noticias. Y él manda a sus discípulos para que le pregunten si es él el que habría de venir o tenemos que esperar a otro. No hay que esperar a otro. Ese es el creador del universo, es el Señor de los señores, es Yeshua HaMashiach, es Elohim. Es el Adón, es Adonai, es el enviado del cielo, el amado de las naciones,
el apóstol del Padre. Gloria al nombre de Jesucristo. Y la noticia que le manda a decir el Señor Jesucristo a los siervos de Juan, y les manda a decir de esta manera: díganle a Juan lo que han visto. Y aquí los ciegos ven, los cojos andan, gloria al nombre del Señor, los sordos oyen, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Gloria al nombre de Jesucristo. Yo no sé, los que entendieron de profecía se dieron cuenta de lo que pasó ahí. ¡Aleluya! Efesios capítulo 3 versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora el versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta tarde? El misterio que ha sido revelado ahora a sus santos. Gloria al nombre del Señor. Ahora dice Romanos 16 verso 26: según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Esto no de ustedes, es regalo de Dios. San Habacuc dice: el justo por su fe vivirá. Gloria al nombre del Señor. En ese hombre de carne y de huesos, la Escritura dice, esto es una revelación extraordinaria del apóstol Pablo a los Colosenses, el misterio de Cristo en nosotros. Pero voy a adelantarme un poquito por razón del tiempo. El capítulo 2 dice la Escritura que en él corporalmente estaba toda la plenitud de la deidad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y el versículo 10 del capítulo 2 dice que en Jesucristo estamos completos. Todos están completos en Cristo. En Él estamos completos. Varón de dolores, experimentado en pecado. Pilato pensaba que él podía hacer algo. Inclusive uno de sus discípulos aparentemente cogió una espada y no se sabe si la llevaba a él o se la quitó a alguno de los guardias que llegaron ahí, porque cuando arrestaron a Jesús iban con palos y con piedras, y aparte de eso iba una guarnición de los romanos con ellos. Mas cuando se presentan a Jesús, él pregunta: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. Y cuando él dijo una palabra que estaba reservada para el Eterno solamente, él dijo: yo soy. La Escritura dice que cayeron postrados delante de él. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Hay poder en Cristo. Uno de los discípulos le dice: Señor, te van a quitar la vida. Y él dice: no, nadie me puede quitar la vida. Yo la pongo de mí mismo, porque tengo poder para ponerla y también tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Tengo el poder de ponerla y tengo también el poder de volverla a tomar. Porque el Señor Jesucristo murió. Gloria al nombre del Señor. El Señor Jesucristo murió y descendió a las profundidades de la tierra. Cuando dan gloria al nombre de Jesucristo. La Escritura dice en Romanos capítulo 10 verso 9
Pero que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Nuestra fe está arraigada en Cristo, dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Y me encanta el verso 21, que dice que nosotros somos edificados para ser templo del Dios viviente. Cuando la gloria a Dios, aleluya, esa tarde puede darle la mejor ofrenda al Señor Jesucristo. Un par de cositas más que quiero decir. Gloria al nombre de Jesucristo. Pilato pensó que podía hacer algo. Y él se le ocurrió una idea. Sí, ya sé qué voy a hacer. Normalmente en el tiempo de Pascua se hacía un regalo. Él soltaba a uno de los presos. Entonces buscó el más malo que había por ahí, el que mataba, el que violaba, el que robaba, al que nadie quería. Él dijo: tengo seguro de que van a escoger a este hombre que es justo y no tiene ningún pecado, porque aquel de verdad que es malo. Lo que él no se esperaba es que él no tenía ningún poder de decisión. Ya todo estaba escrito. Gloria al nombre de Jesucristo. Ya todo estaba escrito. Y cuando él puso a los dos, puso a Jesús de Nazaret y puso a Barrabás, y les preguntó a la gente: ¿quién quiere que lo suelte? A una sola voz. Los judíos habían pagado a la multitud para que dijeran el nombre de Barrabás bien fuerte, y todos dijeron: queremos a Barrabás. Yo creo que hasta el mismo Barrabás estaba asustado. Dice: no sabía que me querían tanto. Él no tiene nada que ver en esa historia. El Señor Jesucristo había propuesto entregar su vida por usted y por mí. Gloria al nombre del Señor. Al que no conoció pecados, por nosotros se hizo pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabe Isaac que está con su padre y dice: tenemos la leña, tenemos las piedras, pero papá, no te falta algo. Aquí falta el cordero. No tenemos un cordero para sacrificar. Y el versículo 8 del capítulo 22 de Génesis dice que Dios se proveería a sí mismo un cordero. Gloria al nombre del Señor. Un cordero que no tuviera manchas, que no tuviera dobleces, que no fuera cojo. Un cordero que fuera perfecto para el sacrificio. Gloria al nombre de Jesucristo. El varón de dolores, experimentado en quebrantos, el perfecto, el enviado del cielo. Dice Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad el Señor de ser hechos hijos de Dios a través de la sangre de Cristo. ¿Sabe? La sentencia de Jesús tenía que cumplirse. Jesucristo fue reconocido dentro de los judíos como un sacerdote. Y estaba establecido en la ley mosaica o la ley levítica que conocemos, que ningún otro sacerdote se podía levantar sino de la tribu de Leví. Cualquiera que se levantara que no fuera de la tribu de Leví tenía que morir irremediablemente. Y todos los que estamos acá sabemos que Jesucristo no viene de la tribu de Leví, sino que viene de la tribu de Judá. Vamos a dar gloria a Dios por eso. La misericordia de Dios se muestra hasta el día de hoy, que dentro de la genealogía de Cristo aparece precisamente una moabita. Ruth aparece en escena por ahí. Pero ¿cómo ocurrió esto? Bueno, resulta que Esdras cambió la ley, porque en aquel entonces cualquier hijo de judío podía ser judío. Pero Esdras cambió esto, dijo que si la madre no es judía, el hijo no será judío. Gloria al nombre del Señor. Para algunos que están preguntándose ahí, entonces la genealogía de Cristo, ¿por quién la tomamos? ¿Es por María o por José? No, José no tiene nada que ver en esta historia. Es el instrumento que Dios utilizó para cuidar a Jesucristo, nuestro Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros.
Un par de cositas más que quiero decir, porque yo sé que el tiempo es breve. Un par de cositas más. Pilatos ahora está en un problema porque la gente escogió a Barrabás y él dice, ¿ahora qué hago? Estoy en un problema. Escogieron al malo, pero él dice, ¿qué quieren que haga con este Jesús de Nazaret? Este hombre que es justo, este hombre que no ha cometido ningún pecado, este hombre inocente. ¿Qué voy a hacer con él? Y todos a una voz gritaban, ¡crucifícale! Él dijo, no, yo no voy a crucificar a un inocente, de ninguna manera. Y él mandó a que azotaran una vez más a Jesús y lo trajeran azotado. Y cuando lo presentaron, la escritura dice, estimados hermanos, no había belleza en él jamás. Desfiguraron su cuerpo y al presentarlo una vez más no tuvieron misericordia. Y él dice, ¿sobre quién ha de caer la sangre de ese inocente? Y todos a una voz gritaban, sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilatos manda a traer una pana con agua y se lava las manos, como posiblemente muchos hoy se lavan las manos también. Dice, yo no tengo que ver en eso. ¿Qué quiero decirles, estimados hermanos, que nosotros no éramos ningunos santos cuando el Señor nos compró? La escritura dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. La ruta que se lleva en Jerusalén al lugar del Gólgota es una ruta que está trazada con señales, con pasos donde Jesús puso cada paso. Y al día de hoy, allá en Jerusalén, está un cuadro de mosaico donde el Señor ya no pudo más con aquella cruz que llevaba y puso su mano donde no pudo apoyarse y apareció una persona que venía de Cirene, un tal Simón, al cual se le obligó a cargar la cruz de Jesús, porque el Señor ya no podía más con aquella cruz. Y la escritura dice que cuando fue levantado en aquella cruz, la primera frase, la primera expresión que sale de su boca, la primera palabra que se le escucha decir en mucho tiempo es: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. Cuando Pedro les explica a los judíos lo que hicieron con el Cristo de gloria, cuando les explica la dispensación de la gracia y les medio explica, porque el discurso de Pedro fue impresionantemente teológico con profundidad, pero lo trae a un nivel extraordinario de misericordia. Pedro explica contundentemente el misterio de la gracia de Cristo y el misterio de Cristo en nosotros. Y cuando ellos entendieron la gracia de Dios, se compugieron de corazón y dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora? La palabra dice en Hechos capítulo 2, verso 38: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Hay poder en el nombre de Jesús. La Escritura dice que Él se humilló a sí mismo y fue a la muerte, y muerte de cruz. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todo